¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? Pero no da nada. Buenos días, muchachos. Hola, ¿están por ahí todos? Yes. ¿Me escuchan? Yes. Bueno, voy a pasar la asistencia. Hay un gringo aquí porque escucho yes, para que hay un gringo. El gringo de monte. Ok, entonces aquí tenemos Fernando. ¿Está por aquí el Fernandito? Sí, Sí. presente. A Morelia esa es la que no está. Orlando y Valkyria. Pero son 4 ustedes. Ok, bueno, entonces, ¿Mm? a ver, Fernando, ya está. Orlando, pon atención. Ando un poquito agripado, chicos. Ver, vamos a aclarar algunas cositas de la clase, porque el otro domingo es el examen, ¿verdad? Antes de comenzar. La semana pasada hablamos nosotros del tema de las proteínas, ¿verdad? Vamos a continuar hoy. Entonces, yo quería mandar una hora de ejercicio. Esta semana todo internet ha estado pésimo. Yo voy a subir todo eso hoy y voy a dar una semana. Ahora, Fernando me decía también, ¿verdad? Del trabajo anterior. Yo no lo entendí, yo pensé que era de esta semana. Vamos a ver, de la semana pasada o la semana 2, ¿verdad? Hay un trabajo que ustedes no enviaron, así es, ¿verdad, Fernando? Sí. Que, vamos a ver, aquí yo vamos, Y el foro. Y el foro, pues. vamos a ver, bioquímica 2. El foro es la primera semana, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ponerle más tiempo, pues, aquí ahorita en directo, para que no se nos olvide. Vamos a ver, foro fue la primera semana, que fue el domingo 17 de marzo, ¿verdad? Ese día yo cumplí años, nadie me felicitó, el 17 de marzo. No sea mentiroso, profe, yo lo felicité. ¿Quién está hablando? Yo no hablo con ausente, ya te puse ausente, llegó tarde. Ok, Profe, no sea así, profe. entonces, a ver, pues, el foro voy a dar, ¿qué fecha hoy? 17, ¿verdad? Voy a dar hasta el 16 para que terminen de hacer, ¿oyeron? ¿Estamos claros? El que no hizo, el que ya lo hizo, pues tranquilo. ¿Estamos claros? Sí. Ok, ese es el foro. Ahora vamos con la segunda actividad. La segunda actividad, Orlando dice ya taller, no es taller, Orlando, es una clase práctica. La segunda actividad, dice por acá, aquí está, hoja aplicativa, esa es, ¿verdad? Sí. Supuestamente, ¿quiénes enviaron? Una persona envió. Bueno, vamos a hacer el siguiente, voy a ajustar la página, editar ajustes, para que le pueda enviar. Entonces, también voy a dar hasta el 16, ¿vieron? Para que hagan con calma, 16 de abril. ¿Estamos claros? Y ahí Sí. está guardado todo. ¿Estamos? Sí. Sumado a eso, lo que voy a dejar hoy, ¿oyeron? Pues. Ok, eso ya está habilitado. Ahora, déjenme más luego poner al día la sesión de la semana pasada y la de hoy. Lo que pasa es que Internet, yo no sé qué diablo pasa, que de pronto, este que voy a entrar a las virtuales, no puede hacer nada, la pelotita queda da vuelta y vuelta a la bolita y nada. Mira, ahorita quedó pegado, ya parece, porque no graba, no guarda eso. Le di guardar cambio, vamos a esperar. Ahí tiene que guardar. Ustedes me avisan, ya ahí va. Ustedes me avisan si ya está habilitada la entrega, ¿oyeron? Ok. La clase de hoy tengo que ir a la asistencia por culpa de la Morelia atrasándome, ¿verdad? Tengo que ir a la asistencia para
quitar la inasistencia, que ya le había clavado el ausente. Llega tarde la Morelia. Qué Qué barbaridad. malo, qué malo es usted, profe. ¿Ah? Ah, ya. Ok, ya te quité el ausente. Vamos a dejar de compartir eso y vamos a compartir la diapositiva de la clase de hoy. Entonces, ok, miren ahí. ¿No? Ok. Vamos a hablar la importancia bioquímica de las proteínas, recordando que las proteínas son compuestos químicos orgánicos que llaman biomoléculas. A ver, Valkyria, lea, ¿qué dice? ¿Dónde, profe? Porque está en tu pantalla. Importancia biomédica de las proteínas. Las proteínas son una clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas. Una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos cuya secuencia corresponde a la secuencia de ADN del gen que la codifica y van a desempeñar muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en la célula y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Los estados de deficiencia de aminoácidos pueden resultar si los aminoácidos nutricionalmente esenciales están ausentes de la dieta o si están presentes en cantidades inadecuadas. Los ejemplos incluyen no sé cómo se lee, Cuarciocor, Kwashiorkor, que resulta cuando un niño es destetado con una dieta rica en almidón u pobre en proteínas, y el marasmo en el que tanto la ingesta calórica como los aminoácidos específicos son deficientes. Gracias, Valkyria. Aquí nos habla un poco por qué es importante las proteínas en la medicina, ¿verdad? Son componentes estructurales de la célula, ¿verdad? Dice ahí, que son cadenas largas formadas por aminoácidos, ya hemos visto la clase pasada. Y si hay deficiencia de proteínas en el cuerpo o los aminoácidos, por lo tanto, puede provocar carencias nutricionales, siendo una de ellas el famoso kwashiorkor, vamos a hablar más adelante, que es una dieta pobre en proteínas pero rica en carbohidratos o almidones. Ok, por eso es importante saber bien la proteína. Ahora, ¿qué son en sí las proteínas, verdad? Son macromoléculas, dice aquí, macro, grande, ¿verdad? Orgánicas, que están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. Miren, por tanto son nitrogenadas. Aunque en algunos casos pueden tener azufre, hierro y en menor proporción hierro, cobre, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, ellas son largas cadenas de aminoácidos unidas por enlace peptídico. Eso yo le había aclarado en la de clase presidencial. Entonces, los aminoácidos tienen el grupo carboxílico y el grupo amino, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos que son polímeros de aminoácidos unidos mediante enlace peptídico. Aquí tenemos la estructura de un aminoácido, ¿verdad? Que son la expresión de la información genética de la célula de individuo y son fundamentales para la estructura y funcionamiento celular. Son específicas de cada especie, cada individuo y forman holoproteínas. Entonces, aquí hay dos tipos de proteínas. La holoproteína, que solo tiene aminoácidos, y la heteroproteína, que además de aminoácidos, tiene otros tipos de moléculas. En ese esquema, que ya habíamos visto también, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es la clasificación o la estructura de la proteína, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué significa eso? Que las proteínas, su estructuración va a estar en función, o mejor dicho, su función va a depender de la estructura, si es primaria, si es secundaria, terciaria o cuaternaria. La primaria, ahí dice, es la secuencia de aminoácidos que te indican cómo se compone la proteína y en qué orden. La secundaria, la disposición en espacio, la terciaria
forma de plegar sobre sí mismo la secundaria y la cuaternaria que forman varias cadenas bloques perpeptídicos. Bien. Después miramos esta parte, ¿de acuerdo? La desnaturalización y renaturalización. Y la clasificación de las proteínas. Dos grandes grupos, fibrosas y globulares. En las fibrosas está el colágeno, miosina, queratina, fermina, elastina. La globular, albúmina, globulina y esto. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las proteínas globular y fibrosa? Mira, las fibrosas, la palabra lo dice, forma de fibras, dispuestas en una sola dimensión. Las globulares forman más complejas que las fibrosas y forman globos, se enrollan. Las fibrosas son insolubles en el agua, estas son solubles, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Ok. Ahora, ¿qué función tiene? Lo que leo en la Alquiria o hablaba de las funciones más o menos, ¿verdad? Pero los carbohidratos solo tienen una función, dar energía. Los lípidos también, solo la función principal, dar energía. Las proteínas, vamos a ver que tienen un montón de funciones. Miren. La estructural. ¿Qué significa esto? Forman parte de los huesos, ¿verdad? Del cartílago, la queratina que está en las uñas y el pelo. Transportadora. Ahí tenemos el ejemplo, el glóbulo rojo, la hemoglobina, ¿verdad? Forman parte del mecanismo de transportación del oxígeno en la sangre. También transportan el colesterol, la hemoglobina que transporta el oxígeno. Tiene funciones reguladoras, como cuáles. Por ejemplo, la insulina, que regula la cantidad de glucosa que entra a la sangre, en la célula, por lo tanto, para regular el azúcar. También tenemos insulina que regula el crecimiento, ¿no? Contráctil, tiene que ver con el músculo, ¿verdad? Ahí tenemos la estructura de un músculo. La actina y la miosina, que son responsables de la contracción de los músculos. Y de defensa inmunológica, ahí tenemos los anticuerpos. Ellos defienden el cuerpo de las enfermedades. Y la última, una de las más importantes, que es las enzimas como biocatalizador. Es decir, las enzimas. ¿Y qué hacen las enzimas, chicos? ¿Qué hacen las enzimas? ¿Mm? Orlando, cuando uno está atascado de mucha comida, se toma una pastilla, una enzima digestiva. ¿Qué hace esa enzima? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Ah? Están por ahí o se fueron. No, profe, peleando con el perro que está ladrando. ¿Ve? Se fueron ustedes. Fernando, ¿qué hace la enzima? Si usted está congestionado, toma una enzima digestiva. ¿Para qué sirve? ¿Ah? No está Fernando. Digan algo, por lo menos. Chicos, contesten. Profe, las enzimas al ver un medicamento, como decir, para disolver la comida dentro del estómago. Es decir, ¿y cómo lo disuelve? Porque el estómago por sí solo se disuelve, ¿verdad? Pero ¿qué hacen la comida? ¿Qué hacen, perdón, la enzima? Lo van a disolver con más rápido. Sí, ¿Qué significa eso? ese- Que los alimentos son digeridos por la flora bacteriana intestinal normal. Pero cuando hay algún problema, ¿qué va a hacer la enzima? Va a acelerar ese proceso. Esa es la función de la enzima, acelerar. De la enzima vamos a hablar bien después. Entonces aquí tenemos ese cuadro resumen con las funciones de la enzima, ¿no? Almacenamiento, función de la proteína, perdón. Transporte, contracción, estructura genética, regulador, reconocimiento, neurotransmisión, hormonal, defensa y biocatálisis, que es la misma de las enzimas. Ahora, ¿cómo? Ya esta parte no, ¿verdad? ¿Cómo se da la digestión y obtención de las proteínas? Aquí tenemos, miren, las proteínas, ese esquema, ¿verdad? Son la digestión y la transformación de sustancia alimenticia. Entonces, se da a lo largo del tubo digestivo. En el estómago, ahí tenemos el jugo gástrico, tenemos el ácido clorhídrico y algunas enzimas como el
pepsinógeno, electrolito y factor intrínseco. Y el duodeno, que es la otra parte del intestino, ¿verdad? Ahí tenemos la secretina, la colecisticinina y la enteropeptidasas. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, la secretina, liberación de jugo antiátrico alcalino. La colecisticinina es la simogénesis interactivo del páncreas. Y la enteropeptidasas, que es un efecto en cascada. Ahora, la absorción. Miren lo que dice aquí, Orlando. ¿Qué dice aquí, Orlando? ¿Qué dice aquí? Orlando, yo voy a comenzar a obligar a poner las cámaras porque estos charlos se van de la clase. Orlando, Lo leo yo, profe. La absorción. Orlando, ¿dónde que está? Ok, el órgano más importante es el intestino delgado. ¿Dónde Y andaba vos? A ver, me pone las cámaras todos. aquí, profe, Ya ¿Dónde viste, está? Orlando, por vos. y que necia. No, mire, profe, que tengo una pinturita ahí que está de necio. Por eso es que. Bueno, entonces, la absorción, el órgano más importante es el intestino delgado, ¿verdad? Ahí se desdoblan los aminoácidos, específicamente el leo y el yeyuno, y esos aminoácidos, mediante la transferencia de peptidos, van a sistema de transporte a través de la bomba sodio-potasio y se metabolizan, ¿verdad? Ok. Ahora, en cuanto a la digestión y absorción de proteínas, tenemos esto que está aquí. Lea esto, Morelia, pues, aquí. Morelia. Sí, pues. La digestión de las proteínas comienza en el estómago, donde el pepsinógeno se convierte en pepsina. La llegada del valor alimenticio. Del bolo Ay, alimenticio. ay, no se mira bien, profe. Bolo alimenticio al intestino dispara la liberación de las hormonas colexistoquímica y ¿Cuál química? secretina. Química. Colecistoquinina. Ay, Dios Esa mío. es la palabra. Secretina, la cual promueve la secreción de las proenzimas pancreáticas. La ay, profe, esas palabras son todas raras. Esteropeptidasa activa el trixinógeno y la trixina activa el resto de las proteasas. Las péptidos y los aminoácidos son transportados a través de los heterocitos y la circulación portal por transporte activo, difusión o difusión facilitada. Bueno, ese es cómo se da la digestión de las proteínas. Dice que comienza el estómago. Entra en acción el pepsinógeno, es una enzima, se va a convertir en pepsina. Y el bolo alimenticio, cuando llega al intestino, ¿verdad? Por acción de la hormona, la colecistoquinina y la secretina, van a liberar proenzimas. Y lo que es la enteropeptidasa activa el tripsinógeno. Y entonces, en resumen, las proteínas se van a degradar en los aminoácidos, que a través de la circulación portal van a introducirse en la célula por transporte activo, difusión o difusión facilitada. Eso es la digestión. Ahora, ahí hay nitrógeno, ¿verdad? Recordemos que las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno y nitrógeno. ¿Qué pasa con ese nitrógeno? Vamos a leer la segunda columna. Fernando, ¿qué dice? El nitrógeno no tiene fuentes de almacenamiento especiales en el organismo. En los adultos sanos, la degradación y la síntesis de proteínas son equivalentes y se mantiene en el balance nitrogenado, donde el nitrógeno que ingresa y el que secreta son similares. Niños en crecimiento, adultos en recuperación de enfermedad o embarazadas tienen balance de nitrógeno positivo porque hay síntesis neta de proteína.
Cuando se excreta más nitrógeno del que se incorpora, estamos en balance de nitrógeno negativo. Esto ocurre cuando hay defecto de algún aminoácido esencial o en el ayuno. Muchas gracias, Fernando. Es decir, que el nitrógeno es un elemento químico fundamental en las proteínas, pero el cuerpo no tiene una fuente especial, ¿verdad? Entonces, hablamos cuando hay el nitrógeno intercambio, hablamos de un balance nitrogenado, que puede ser positivo o negativo. Es decir, él tiene que ser, ¿qué cosa es el balance nitrogenado? Que las mismas cantidades que tú ingieres, después la degradas, ¿verdad? Entonces, pierdes el resto de la dieta. Entonces, en este caso, en los niños en crecimiento, los adultos, o cuando estás en una enfermedad, recuperando embarazada, tu balance es positivo. ¿Qué es positivo? Vas a tener más de lo que necesitas. Pero cuando tú excretas más de lo que se incorpora, el balance negativo, ¿en qué caso ocurre? Cuando hay deficiencia de algún aminoácido. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que los aminoácidos, ¿verdad? Son los componentes de las moléculas más pequeñas que dan forma a las proteínas. Ellos están formados por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Aquí está algún ejemplo, metionina, cisteína, etc. Y aquí tenemos que existen 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas. Ahora, esos 20 aminoácidos se clasifican en 9 esenciales. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo no puede producirlo por sí mismo y por lo tanto debe ser obtenido a través de la dieta. Ok. Entonces ahora tenemos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Pero, Yo, Orlando, profe, dale. aminoácidos esenciales y no esenciales. Cuando la dieta carece de aminoácidos, un cuerpo humano sano puede sintetizar sus propios aminoácidos a partir del suministro de otros nutrientes. No obstante, 9 de los 20 aminoácidos que se encuentran en la proteína no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano, por lo cual debe ser consumido en la dieta para evitar la desnutrición. Por ello, estos aminoácidos se denominan aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales incluyen valina, leucina, isoleucina, treonina, metionina, fenilalanina, histidina, sigo, Dale, triptofano y lisina. dale. Sin embargo, la histidina se considera esencial para los bebés. Muy bien, muy bien. Entonces, que esos aminoácidos en el cuerpo humano son esenciales y no esenciales. Y aquí dice clarito, ¿verdad? Los aminoácidos, si puedes sintetizar a partir de otros, esos son los no esenciales. Deben ser, y los esenciales deben ser consumidos en la dieta. Ahí te pone los ejemplos. Ok. Ahora, voy a dejar de compartir eso. Y ahora tengo aquí la otra presentación. Esta creo que está. Ok. Entonces, aquí tenemos esta presentación, cómo se metabolizan los aminoácidos, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí tenemos que en un adulto normal, ¿verdad? La ingestión de nitrógeno es igual al nitrógeno excretado. Es decir, lo que tú excretas, debes consumir. En ese caso va a haber un balance del nitrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo ese balance es positivo? Cuando hay un exceso de nitrógeno ingerido sobre el que se excreta, es decir, comes más de lo que excretas. Ya habíamos dicho que eso tiene que ver en situaciones, por ejemplo, el embarazo y crecimiento. Pero si tú excretas más y comes menos, el balance va a ser negativo. Puede ser después de un trauma, una cirugía, croma avanzada, etc. Y aquí tenemos entonces el esquema donde dice el balance nitrogenado. ¿Cuál es el origen del nitrógeno? Aquí dice exógeno, la dieta, ¿no? Pero puede ser endógeno cuando se degradan las proteínas o las aminoácidos. ¿En qué se utiliza? Bueno, fundamentalmente para sintetizar proteínas,
y después para citar compuestos nitrógenos proteicos y para degradación y producción de energía. ¿Cuáles son las reacciones claves del metabolismo de aminoácidos? Mire, la primera dice transaminación y la segunda aquí está desaminación. Vamos a ver cada una de ellas. Trans. Walkiria, ¿qué dice la transaminación? Transaminación convierte un aminoácido en otro. Las aminotransferasas o transaminasas catalizan la transferencia del grupo amino NH3 de un aminoácido a un cetoácido piruvato, oxalacetato y cetoglutarato, formando un nuevo aminoácido y nuevo cetoácido. Reacciones reversibles que requieren piridoxal fosfato PLP, un derivado de la vitamina B6 como cofactor. ¿Hasta ahí o sigo? Sigue. Transaminasas principales a la alanina, aminotransferasa, ALT y aspartato, aminotransferasas, AST. Estas enzimas participan tanto en la síntesis como en la degradación de los aminoácidos. Ok. Ha estado mal la internet. Mire, ¿qué es lo que debemos manejar aquí? Que la reacción es clave. La primera se llama trans. ¿Qué cosa es trans? Transformación. Transforma un aminoácido en otro. Es decir, el grupo amino SH3 se va a transformar en otro. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que participan? Aquí está. Alanina, aminotransferasa, aspartato, aminotransferasa. Eso es la transforma. Oigan eso primero. La segunda, es lo contrario. Mire, tienes que quitar. Elimina el grupo amino. ¿Qué pasa aquí? Se va el grupo amino. Fernando, lee ahí. ¿Qué dice? Dice, es la ruptura de un grupo amino. Esta reacción es la clave a nivel biológico en la degradación de los aminoácidos. El ácido glutámico es demasiado No dice demasiado. Desaminado. es desaminado oxidativamente en la mitocondria por la glutamato deshidrogenasa, la única enzima conocida que al menos en algunos organismos puede trabajar tanto con NAD o NADP como con enzimas Ok, redox. Ok, gracias. Entonces, aquí tenemos, muchachos, la desaminación dice ruptura, dice elimina el grupo amino. Si regresamos, la transaminación transforma, convierte. Y ese elimina. Esas son dos reacciones claves. Yo les pregunto, ¿cuáles son las reacciones claves en el metabolismo de aminoácidos? Te va a decir que son dos. La primera se llama transaminación y la segunda desaminación. ¿Estamos claros? Ok. Y ahora viene el tema del equilibrio nitrogenado, ¿verdad? Ese equilibrio nitrogenado dice ahí, el balance nitrogenado es un concepto para determinar la necesidad de nitrogenada de proteínas en las personas sanas. Tengo una explicación específica. Dice que el balance nitrogenado equivale al nitrógeno ingerido. ¿Ves? Es decir, por cada 6.25 gramos de proteína, 1 gramo de nitrógeno. Ok. Y dice que nosotros eliminamos esto en la orina en forma de urea. Más o menos 4 gramos diarios eliminamos de nitrógeno a través de las heces y de la piel también. Entonces, el balance nitrogenado va a ser igual a la ingesta de nitrógeno menos la pérdida de nitrógeno. Y aquí está, ya habíamos visto el equilibrio nitrogenado, que el balance nitrogenado es positivo sucede cuando la ingestión supera la pérdida. Se da en esta situación: crecimiento, embarazo, convalescencia.
Y el balance negativo, lo contrario, cuando la ingestión es inferior a las pérdidas por organismo. Y se observa en dos situaciones. De nutrición, en varias situaciones, perdón, de nutrición y nutrición, etcétera. Ahí están claros. Después de un trauma, ¿verdad? Ok. Y después tenemos el recambio proteico, es decir, el recambio de proteínas. Las proteínas se sintetizan de manera continua a partir de aminoácidos, así como también degradar el nuevo. Y aquí dice, cualquier aminoácido que no se use de inmediato se pierde, ya que no se puede almacenar la proteína. Y una persona adulta promedio de 70 kilogramos, ¿verdad? Diario se sintetiza unas 300 gramos de proteína al día y otros tantos se degradan. Entonces aquí está, de esos 300 gramos, miren en qué se invierte. 70 gramos es el recambio de proteína digestiva de las células intestinales. 20 gramos síntesis de proteína plasmática, el plasma. 8 gramos para sintetizar la hemoglobina. 20 gramos de cambio de los leucocitos. Recordemos que los leucocitos son los glóbulos blancos, los que le dan el sistema inmunológico, la defensa del organismo. De 75 a 100 gramos, recambio de célula muscular, los músculos, ¿verdad? Y de 80 a 100, otras vías ahí. Ahora, vamos a hablar un poco del catabolismo de las proteínas. Morelia. Dígame, el catabolismo proteico es el proceso por el cual las proteínas son degradadas hasta liberar su aminoácido. Constituyente a este proceso se denomina también como la proteólisis, que se logra a través de la hidrólisis de los enlaces peptídicos mediante la utilización de una clase de enzimas llamada proteasas. Debemos decir que las proteínas no tienen función energética, únicamente se utiliza como fuente de energía con condiciones de ayuno para catalizarlas. Primero deben romperse el enlace peptídico para dar lugar a los aminoácidos. Hay dos vías empleadas en la degradación de proteínas, pero en ambas resultados en el mismo ruptura de las proteínas son aminoácidos constituyentes mediante las proteasas, vía de la ubiquitinas y vía lisosomal. Ok, gracias, Morelia. Bueno, Ese tema ya va a ser para la próxima sesión. Pero aquí vamos a ver el catabolismo, ¿verdad? Entonces, catabolismo. Recuerden, miraron que es bioquímica 1. El metabolismo tiene dos grandes procesos, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es de la destrucción, degradación de las grandes moléculas para formas más pequeñas. En el caso de las proteínas, se degradan en aminoácidos. Y el anabolismo, que es la construcción. Entonces, este proceso, en caso de las proteínas, también la proteólisis. Otras palabras, es degradar las proteínas que son grandes, macromoléculas, a los más pequeños. Para eso hay dos vías, de la ubiquitina y vía lisosomal. Eso vamos a hablar la próxima sesión de clase de que la vía de ubiquitina y la vía lisosomal. Ok. Voy a llegar hasta ahí. Voy a subir eso. Y voy a dar orientaciones finales. ¿Cuándo es el examen? no Domingo, sé, ahorita. Ah, El domingo, este domingo que viene. claro. El domingo es el examen parcial. Y todo eso viene, ¿verdad? No es de la primera y la tercera clase que tenemos con el examen ahorita presencial. Pues sí, Con el ese suyo, mismo. sí, con el Ah, sí, suyo sería hasta virtual en la otra clase. es cierto. Ahí sí está pendiente él. Ahí sí. Ahí sí. Ok, sería hasta la primera hora, es cierto. Ustedes sería hasta el domingo 28 por ahí. Bueno, que sería solo primera y tercera. Ustedes segunda hora. Ok, pero podemos hacer el próximo domingo presencial si ustedes mandan. ¿Ah? No, no, está bien así, virtual. ¿Ve? Hasta se pronunció Fernando, ahí sí. Bueno, ok. Orientaciones finales. De esta clase, mira, a ver, de la clase del domingo pasado, ahí falta un ejercicio que voy a subir hoy. Voy a dar una sí, porque semana. ¿Ah? no subí ese trabajo. Sí, yo ya expliqué al inicio, pregunté, llegó tarde, no entendió.
Eso. Y después, la clase de hoy voy a subir un trabajo sobre las proteínas y vamos a habilitar un foro sobre las reacciones, ¿verdad? Ahí terminamos el acumulado para que ustedes estén pendientes. ¿Oyeron? Esto va a estar el día de hoy y también voy a subir la grabación de la videoconferencia y así mismo estaré subiendo lo que es esta presentación, pues el PowerPoint, la lámina esta que está aquí de PowerPoint, para que ustedes puedan descargar y realizar la actividad. Todas las actividades van a cerrar el sábado 20, porque el domingo 21 sería la sesión de clase presencial. Entonces vamos a ver a la próxima sesión de clase. ¿Estamos claros, chicos? ¿Preguntas, dudas? Ando medio agripado. Bueno, si no hay preguntas, vamos a llegar hasta aquí. Ahí viene ya los de chatarra fregando. Entonces nos vemos el próximo domingo, ¿oyeron? Ok, profe. Bye, Bueno, pues, se profe, cuida. buen día. Buen día. Buen día.